tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Fe, Familia y Verdad. En esta ocasión, un tema muy candente, el feminismo en América Latina y en México. Y con nosotros, Padre Ángel Espinosa, gracias, Padre. Y nuestra invitada de lujo, Sara Winter, bienvenida, Sara, muchas gracias. Bienvenida aquí a México en esta tu gira. Y bueno, me permitiría yo comenzar, Padre, si me permites. Bueno, pues mira, cuando yo escuché que íbamos a hablar sobre conversión, me pareció la cosa más interesante del mundo. No quiero robarle a Sara un minuto porque hoy no venimos a aprender teoría ni doctrina, experiencia, que irá mezclada con teoría y doctrina, pero si yo tuviera que hablarles, hablo de doctrina. Ella les va a hablar de lo que vivió. He conocido a muchísima gente que se ha convertido. Convertirse puede ser de la maldad al bien, de la falsedad a la verdad, de una vida de ideologías a una vida de ideas de verdad, pero no se les olvide que entre las conversiones más impresionantes de la historia está la de San Pablo. Fue una gracia extraordinaria, eso fue un golpe de Dios. Pero está, por ejemplo, la de San Agustín. No hubo luces, no hubo caída del caballo, hubo una búsqueda tremenda de la verdad. Los dejo con esto. San Agustín se convierte a sus 33 años, hoy diríamos un escuincle. Vivió 80, pero en aquellos tiempos, hace 1600 años, 33 años, a lo mejor ya era un hombre maduro, la gente vivía 50, él porque vivió mucho. ¿Y saben lo que dijo un día? Cuando se convirtió: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro y yo fuera, y te buscaba en las cosas que habías creado en lugar de buscarte a ti. A todas las personas que nos van a escuchar y a quien puedas mandarle este programa, porque este programa no lo tiene que ver la gente que ya está bien, que nos sentimos bien, la tienen que ver millones de personas. Tiene que llegar a todas partes para que cada vez más se prevenga el vivir en una vida de ideologías o se conviertan. No vamos a hablar solamente de una conversión a Dios, primero una conversión a la verdad, una conversión al bien, una conversión a una vida provechosa con un proyecto. Pero recuerden las palabras de San Agustín todos: tarde te amé. Qué pena que se me vaya la vida. Imagínense que alguien me dijera que antes de morir a los 85 años, fulana de tal se convirtió a los 80. ¡Felicidades! Lo importante es convertirse, lo importante es llegar. Pero ¿por qué vas a desperdiciar una vida o hacer muchísimo mal durante 50, 60 y 70 años? Cuanto antes nos convirtamos a la verdad, después a Dios nuestro Señor con todo el corazón, mejor. Que ninguno de nosotros y de los que nos esté escuchando tenga que decir: tarde te amé. Tenía 33 años, no 70. Tarde te amé. Le pedimos a Dios desde hoy, todos los que están escuchando, que me convierta cuanto antes a una vida con propósito, a una vida de verdad y de bien. Que Dios los bendiga. Siempre los dejo en manos de Sara. Gracias, Padre, por esta exquisita reflexión maravillosa. Gracias, Padre. Y bueno, pues hablando precisamente de la conversión, Sara, cuéntanos un poquito, para quienes no te conocen todavía, ¿cuál es la historia de Sara en esta vida? Porque además eres muy joven todavía. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de Sara? Claro, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Bien, yo soy brasileña, nací en São Paulo. Soy de una familia muy desestructurada, desafortunadamente, así como muchas otras chicas de familias que tenemos en toda Latinoamérica. Y ahí, por tema de un hermano metido en las drogas, desafortunadamente mi familia se desestructuró mucho. Yo a los 16 fui echada por este hermano que era parte de los narcos de mi casa, tuve que vivir en la prostitución, sufrí muchísimo desde los 16. Y con ese contexto de dolor y sufrimiento conocí el movimiento feminista, donde me involucré mucho, llevada a creer que por esta propaganda bonita de liberación, empoderamiento,
que el movimiento feminista pudiera entonces hacer alguna cosa por las mujeres. Ahí pasé cosas muy difíciles. A los 22 años yo hice un aborto llevada a creer que eso me conduciría a un camino de libertad, empoderamiento, etc. Casi llegué a la muerte con consecuencias físicas y psicológicas tremendas. Y después de pasar por todo eso, yo me volví a la Iglesia Católica. Nací en la Iglesia Católica, crecí en la Iglesia Católica, me eché más o menos cuando tenía unos 14, 15 años durante la adolescencia, y después de pasar todo eso en mi vida, yo digo que soy el hijo pródigo que volvió a la casa. Qué maravilla, qué maravilla. Sara, ¿qué es hoy el feminismo en el mundo? La verdad que el feminismo hoy y el feminismo de antes es exactamente la misma cosa. El feminismo es una doctrina, es un movimiento político, social y académico que tiene como principal base la destrucción, como objetivo, como fin último, la destrucción de la naturaleza de la mujer. Entonces sabemos que los individuos, hombres y mujeres, nacen con vicios y virtudes. Entonces las mujeres nacen con algunas virtudes, como la virtud de la enseñanza, del perdón, de la caridad, del amor, del cuidado, y tienen vicios también. Las mujeres somos más chismosas, escandalosas, dramáticas, así como los hombres, por ejemplo, tienen sus virtudes de proveer, de la protección, del cuidado, y tienen sus vicios también naturales, mayor propensión a la adicción, a la lujuria, a la violencia. Entonces, hombres y mujeres tienen sus virtudes y tienen sus vicios. Entonces, lo que debemos hacer es suprimir los vicios y desarrollar las virtudes. Precisamente lo que hace el movimiento feminista es destruir las virtudes femeninas y sustituirlas por los vicios masculinos. Sí, ¿cuál es el objetivo de esa solución? Porque al final del día, la familia se constituye precisamente por una complementariedad de las virtudes y también las áreas de oportunidad de unos y de otros, ¿no? Pero es un complemento hecho de dos partes integrantes. ¿Cuál es el objetivo de esa destrucción tanto del hombre y la mujer? Tú comentaste de la mujer. ¿Por qué se centra esto en la destrucción si en la palabra está precisamente el tema del feminismo? Bien. El objetivo es obviamente desestabilizar una sociedad dividida. Desestabilizada es mucho más fácil de ser anejada a un territorio conquistado. Entonces, cuando se desestabiliza, desestructura, cuando se divide una sociedad, entonces lo que se tiene que hacer, lo que se pasa, la verdad, es que desafortunadamente es mucho más fácil de ser conquistada. Entonces, hay muchísimas técnicas de conquista de territorios culturales, políticos, económicos, en este campo más cultural. Entonces el feminismo tiene como objetivo justo destruir la naturaleza de la mujer, haciéndola pensar que tiene algún poder, pero la verdad la conduce a un camino de vulnerabilidad. Entonces así la poniendo en contra del matrimonio, en contra la familia, en contra la cristiandad, en contra la maternidad, que son cosas que son naturales del ser humano y de la mujer. Bueno, y no solamente es parte de su naturaleza y su esencia, sino es lo que la hace trascender al final del día. Y entonces se antoja como el feminismo es la destrucción, al parecer, de la esencia de la mujer. Sí, de su esencia, de su naturaleza, de su alma, incluso puede ser lo que la distancia de su propia salvación, de su redención. Y como un punto central de la figura femenina dentro de la familia, pues la destrucción de esta, ¿no? De la familia. Claro que sí. Entonces, si no tenemos ahí una mamá o una esposa que tiene sus obligaciones, que tiene su amor, su devoción, su cuidado, y que practica eso, es imposible regalar ejemplo a los hijos, es imposible mantener un matrimonio sano, así como los deberes de los hombres también. Entonces, obviamente, ahí se destruye la familia. Karl Marx y Friedrich Engels escriben un libro llamado La origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Entonces, estas ideologías que dividen la sociedad en clases,
como el proletario, los burgueses, las mujeres, los hombres, los negros, los blancos o los latinos, los campesinos, los indígenas, los blancos, los homosexuales, los heterosexuales. Entonces el feminismo hace parte de eso. Y en este libro nos explica bien que antes que obviamente el comunismo para ser instaurado hace necesario romper, destruir todas las propiedades privadas, pero principalmente la primera propiedad privada del mundo, que es la familia. La familia es, incluso por los comunistas, considerada la primera propiedad privada del mundo, pues a través del matrimonio, del sacramento, dos cuerpos se unen y de ahí se hacen hijos. El hombre pertenece a la mujer pertenece al hombre y los hijos pertenecen a la pareja. Entonces, esto sería una propiedad privada. Como una propiedad privada, entonces en la cabeza de los marxistas debe ser destruida. ¿Qué hubo en la niñez, en la adolescencia de Sara, en donde tú dices, bueno, la mujer comparte cariño, ejemplo? ¿Qué hubo en la niñez de Sara en donde pudo identificar ese ejemplo? Porque de algún lado tuvo que haber salido. Yo digo que en mi niñez yo no tuve nada de este ejemplo. Yo soy de una familia muy desestructurada. Incluso Platícanos un poco de eso. Sí, incluso yo estaba hablando ayer con mi prometida, estaba diciendo, yo de verdad no sé de dónde saqué los ejemplos. Yo creo que muchas veces Dios intercede por nosotros de manera misericordiosa, pues hay mucha gente que así como yo ha venido de familias muy mal estructuradas, sin los debidos ejemplos de conducta y aún no se vuelven marginales, criminales, no se vuelven... yo al máximo fui feminista, pero nunca practiqué ningún delito. Entonces, de verdad, no sé si las profesoras en la escuela, la verdad que nunca había pensado sobre eso. ¿Qué hizo, qué provocó esa conversión en Sara? Yo no digo que pasé por una conversión, pues yo nací en la Iglesia Católica y fui católica hasta unos 14, 15 años. Yo digo que yo volví a mi casa después de un largo periodo alejada. Yo pasé por una experiencia muy traumática de un aborto, siguiendo exactamente los protocolos indicados por la Organización Mundial de la Salud para abortos seguros. Y casi llegué a la muerte, tuve una experiencia muy traumática. Y la persona, y en este episodio, durante una hemorragia, un choque hipovolémico donde perdí mucha sangre, donde casi llegué a la muerte, ninguna amiga feminista me ayudó. Pero la única persona que me ayudó, de hecho, fue un vecino que era hombre, un hombre de familia y un hombre católico. Entonces, este hombre sí me salvó la vida, me llevó hasta el hospital y a partir de ahí empecé a repensar, reconducir entonces mi vida. Obviamente es un proceso muy tardío y muy largo, entonces me costó ahí año y medio hasta decidir volver a la Iglesia Católica, pero fue el punto que empecé entonces a pensar dónde quería estar, si quería estar ahí en los movimientos sociales de izquierda, si no quería. Entonces fue donde empecé a reflexionar. Después, fruto de esa reflexión, tomas una decisión. ¿Cómo reaccionan las feministas? No, porque entiendo que tenías ahí un claro liderazgo ahí en movimiento feminista. Sí, en Brasil yo era la feminista más importante. Entonces fue un disparate, un escándalo a todos. Además yo no salí callada, salí diciendo que estaba saliendo y salí contando a la gente las cosas malas que ahí estaban. Entonces yo sufrí mucha persecución. En 2 episodios me pegaron en la calle. Fue muy mal, me hicieron muy mal. Me rompieron uno de los dientes. Entonces ahí me pegaron muy feo en la calle. Me tiraron piedras de todo eso, tiraron piedras en la tienda de mi mamá. Fue algo muy feo. Y muchas amenazas, amenaza de muerte, amenaza de todo lo que imagina. Pero eso ya se sigue cada 7 años, entonces ahora está más tranquilo. Pero en el momento que sí decido decir, sí, quiero volver a la Iglesia Católica, no quiero más saber de feminismo ni nada de eso, fue una situación muy crítica. ¿Cómo una
mujer tan joven, como tú lo comentas, de una familia tan desestructurada, desunida, tan problemática, puede salir adelante? Esto es, ¿qué ejemplo pueden tener? ¿Qué les podemos dejar a las mujeres jóvenes? Decir, oye, a ver, sí estás mal, reconoce que estás mal, pero sí se puede salir adelante. Yo creo que algo que me inspiró mucho fue la historia de los santos de la Iglesia Católica. Y yo siempre, mientras era feminista, yo me inspiraba mucho en cantantes, actrices. Entonces empecé a leer un poco de la literatura de los santos de la Iglesia Católica, incluso mujeres también. Y comprendí que no, que diferente de lo que planteaban, la mujer católica no es débil o mensa o cualquier cosa así. No, son mujeres fuertísimas, verdaderas guerreras como Santa Juana de Arco, Santa Mónica, que tanto rezó por la conversión de su hijo y no desistió. Fue a base de la virtud, de la constancia, de la persistencia. La propia Santa Rita de Casia también, que fue por la constancia. Entonces me ayudó mucho la historia de los santos de la iglesia y creo que fueron los mejores ejemplos. Y también poder percibir, yo creo que muchas conversiones también se dan por el ejemplo. Y yo veía muchas familias católicas, con mamás, con sus 4, 5, 6 hijos, muchas haciendo homeschooling. Yo pensaba, ¿cómo pueden? ¿Cómo consiguen? ¿Cómo son capaces? Y yo veía que arriba de todo son felices. Y yo miraba, pensaba, ¿quiero ser feliz como esta mujer? Entonces, ¿cómo puede una mujer que estaba adentro de un esquema que yo pensaba que era totalmente opresivo, de tener hijos, de educar a los hijos, de dedicarse a eso, ser tan feliz? Y yo, que supuestamente ahí en el feminismo era liberta, empoderada, pero yo no era feliz. Entonces el ejemplo también es algo que convierte. El feminismo entonces, ya un poco lo diste en la introducción, pero ¿da paz y alegría o da angustia, tristeza? Porque así se plantea, ¿no? Como una liberación no sé de qué, pero como una liberación. Bien, yo digo que yo estoy involucrada 5 años en el más íntimo del movimiento feminista en muchísimos países diferentes y yo nunca conocí una feminista que viniera de una familia bien estructurada. La gran mayoría siempre tienen por detrás de la ideología un dolor, un trauma. Entonces, generalmente se busca esas ideologías como una ilusión, una esperanza, algo que se pueda agarrar, donde se pueda pensar que se va a sanar sus heridas, algo que va a solucionar sus problemas. Pero la verdad es que no sana ningún problema y no cura ninguna herida. Lo que hacen esos movimientos sociales son utilizar su dolor y sufrimiento y convertirlos en herramientas políticas. Convertir a ti, en una marioneta ideológica. Una mujer en esas etapas, ¿cómo podría darse cuenta si está rodeada de las mismas feministas? ¿Cómo podría recuperar, así como a ti te sucedió, bueno, tú recibiste una gracia en particular, cómo podrían las demás mujeres identificar que sí se puede salir o que están equivocadas en el camino que están tomando? Generalmente es muy difícil, o sea, el ser humano tiene la tendencia de ser terco y no querer ver. Entonces, yo creo personalmente que la formación, la información es el necesario para que una persona pueda reconocer que tal vez haga otras opciones para su estilo de vida. Entonces, muchas veces el estilo de vida feminista no puede ser lo que te vas a conducir en la felicidad. Y la búsqueda del ser humano es por la felicidad. Es que las personas tienen una idea equivocada de qué es la felicidad, la libertad. Simone de Beauvoir, una gran feminista, definía la libertad con esta frase: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Entonces, ¿qué ella está queriendo decir? Que la libertad es algo que no tiene un límite, la libertad es algo que no tiene una definición y tampoco autoridad. Pero la verdad, Santo Tomás de Aquino define la libertad como la capacidad del individuo de saber elegir el bien.
Entonces, cuando sabemos elegir las cosas buenas para nosotros, para nuestra vida, estamos nos autoconduciendo a un camino de felicidad. Y cuando elegimos el mal, estamos siendo esclavos de vicios. Entonces, es importante saber elegir el bien. Es importante tener las balizas, las valijas morales que nos puedan guiar a lo que es el bien. Es difícil saber lo que es el bien cuando tú no tienes una familia para decirte, pero yo creo que ahí en la sociedad hay muchas personas que pueden colaborar con la enseñanza de qué es el bien y el mal. La iglesia, las instituciones religiosas, la escuela, el barrio. Entonces hay que hacer nuestra parte también. Oye, entonces, ¿qué hace el feminismo para ayudar a las mujeres? A nada. Yo digo, el feminismo no tiene como objetivo ayudar a las mujeres. Pues si las mujeres dejan de ser maltratadas, violadas, ¿para qué haber el feminismo? Entonces, el movimiento feminista no tiene como objetivo ayudar a mujeres. Yo leí más de 60 libros feministas y ninguno de ellos encontré, entre comillas, algo que diga al respecto, por ejemplo, de tenemos que ayudar mujeres, tenemos que organizarnos para ayudar mujeres. No, al revés. Entonces hay mucho contenido sobre violencia, hay mucho contenido sobre odio a los hombres, odio a la familia, odio a las libertades individuales. Entonces el feminismo, de hecho, incluso con sus acciones más particulares o más privadas, no ayuda a la mujer. ¿Qué hacen las feministas? Protestas en la calle, marchas, bailitos como este de un violador eres tú. Esto, de hecho, no ayuda a ninguna mujer en situación de vulnerabilidad social verdadera. La mujer que está siendo pegada por un marido borracho, la mujer que está siendo violada, la mujer que está en situación de prostitución en la calle, la mujer que está en situación de drogadicción. Entonces, ¿qué hace el feminismo por esas mujeres? Nada. El feminismo no llega hasta esas mujeres, pero hay una institución que sí que llega a esas mujeres, que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces yo realicé mi sueño de poder ayudar a mujeres, no a través del feminismo, pero sino a través de la Iglesia. Entonces hoy la Iglesia Católica es la institución de caridad, la mayor institución de caridad en el mundo. Son más de 60.000 instituciones de entre dispensarios, orfanatos, institutos de educación, casas pro vida, casas de acogida, casas para viejitos que regalan todo el necesario para que esas personas tengan el mínimo posible de dignidad humana. Entonces, si nos metemos ahora en el Google, casas o proyectos feministas, o proyectos católicos para mujeres en situación de vulnerabilidad, vamos a ver un montón. Si nos metemos en el Google, proyectos de mujeres vulnerables feministas, no hay. A las feministas les gusta mucho decir al respecto del tema de la legalización del aborto. Sin útero, sin opinión. Entonces, si fuéramos por este mismo argumento, yo digo que si buscáramos en el Google orfanatos católicos, vamos a ver el número, 8.104. Son 8.000 orfanatos católicos en el mundo. Si buscáramos orfanatos feministas, 0, no hay ninguno. Entonces, ¿quién son ellas para hablar sobre quién debe venir al mundo o no? Si es la Iglesia Católica, ¿quién los va a cuidar? Y no las feministas. Entonces, si hay una institución que de veras puede cambiar el mundo de las mujeres, amar a las mujeres, respetar a las mujeres y trabajar con las manos, con caridad, para arreglar una situación mejor, más confortable, más segura a las mujeres, es la Iglesia Católica y no el feminismo. ¿Cómo fue la vivencia con tus padres? ¿Los extrañas? ¿Les ayudaste? ¿Se dejaron ayudar? Platícanos un poco, porque estabas hablando de familia. ¿Cómo fue esa relación de Sara con sus padres? Hoy tenemos una relación muy buena. Yo vivo en la misma ciudad que ellos, los veo todos los días, ya los perdoné, los ayudo mucho económicamente, ellos también me ayudan cuando estoy de gira trabajando con mi hijo, entonces tenemos una relación buena. ¿Y entonces cuando eras pequeña? Cuando yo era pequeña, yo tenía este problema con mi hermano que estaba metido en las drogas. Entonces mis padres, este hermano es 10 años mayor que yo, entonces constantemente
pegaba a mi padre, pegaba a mi mamá, yo también. Llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas, rompía todo. Y mis padres siempre lo trataban como enfermo. Ay, pobrecito está enfermo, ay, pobrecito está enfermo. Entonces eso era algo que me molestaba mucho. Pues yo era la menor, era la niña y este hermano me maltrataba y mis padres lo trataban como pobrecito enfermo. Entonces esto a mí me pareció una tremenda injusticia, lo que me llevó a tener enojo, estar revoltada con todo eso. Oye, ¿pensamientos suicidas? Mientras era niña no, pero después después de hacer el aborto, durante la síndrome posaborto, sí. ¿Estás diciendo que el aborto provoca la intención de suicidarse? No soy yo quien estoy diciendo, pero la Sociedad de Psiquiatría del Reino Unido, que publicó un estudio de 2019, nos garantizando que las mujeres que hacen un aborto tienen 25% más chances de desarrollar ansiedad y depresión y 30% más chances de cometer suicidio. ¿Cómo quitar ese velo a los ojos a las mujeres feministas? Yo creo que primeramente para ayudar a una persona, la persona tiene que querer ser ayudada. Pero hay muchas maneras de se convertir a alguien. Se puede convertir a alguien a través del ejemplo, donde tú que eres mujer o tú que eres hombre, vas a ser tan bueno a tu matrimonio, que las feministas van a mirar y pensar, Dios mío, ¿cómo me gustaría tener eso? Te puedes convertir por el ejemplo, por la formación, te puedes llevar formación a ellas, te puedes convertir a alguien por el acogimiento, de qué tú padeces, en lo que te puedo servir, qué se pasó contigo, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? O puedes convertir a alguien a través de la humillación. Hay un profesor de filosofía brasileño que se llamó Olavo de Carvalho, que fue mi profesor, que nos enseñó que a veces la humillación es el último hecho de caridad que podemos tener con alguien. Eso quien hacía mucho era Padre Pío, con sus feligreses, con sus parroquianas. Muchas veces los echaba. No estás arrepentido, no te voy a confesar. Vete. Muchas veces los pegaba con cachetes. Entonces hay muchas maneras de se convertir a alguien. Entonces hay que conocer a la persona, saber de verdad lo que está pasando y entender cuál es la mejor estrategia a ser aplicada en cada caso. ¿Qué les podemos pedir a las familias católicas o no católicas, pero sí que quieren ocuparse por ayudar a estas mujeres que están en el error? Yo creo que hay una orden, por ejemplo, prioritaria de ayuda, como una escala jerárquica. Yo creo que a las familias católicas, por ejemplo, deben enfocarse primero en ayudar a las mujeres que están más vulnerables y después pensar, obviamente, en las feministas que están ahora por moda. Entonces, y eso también es algo que arrastra para el ejemplo. Entonces, imagínate, cada familia católica durante una vez al mes pudiera dedicarse a ser voluntaria, trabajando con las propias manos en casas de acogimiento, casas pro vida, casas que acogen mujeres que quieren hacer un aborto y que desisten de hacer un aborto. Entonces, a esta hija de esta familia que está haciendo este trabajo voluntario, puede invitar a su amiga feminista de la escuela para acompañarla. Entonces, la conversión, yo no creo que sea algo que sea compulsivo. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a te convertir ahora. Pero también hay grados, jerarquías, pasos que son despacios, la virtud de la constancia, la virtud de la persistencia, del ejemplo, de la prudencia. Entonces yo creo que mucha formación, mucho ejemplo y también regaños, pues así se puede ir moviendo las cosas para que las personas despierten, para que esas chicas despierten. Cuando tú hablas del regreso a casa, dime 3 pilares que te sostienen
a lo largo de tu vida para un regreso feliz? A ver, una pregunta filosófica, ¿no? 3 pilares. Yo creo que la caridad y el servicio, que es la dedicación que llevo con mis casas pro vida, que atendo, que me dedico. Mi dedicación familiar como madre, enseñanza y mi disciplina en la fe católica. Entonces, el rosario diario, la misa dominical, la confesión semanal, la Eucaristía. Entonces, el servicio con la caridad, la dedicación familiar y la disciplina religiosa. Parece que todo lo que platicas a la gente feminista le causaría rabia, ¿no? Lo que tú estás comentando, porque claramente muchas feministas, si no es que la gran mayoría o todas, van ensañadas en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues nos has enseñado como feministas que la Iglesia Católica es el pilar, la base de la opresión de la mujer, y obviamente creemos, no estudiamos absolutamente nada sobre historia del desarrollo de la civilización occidental, y así lo creemos. Entonces, imagina que si es la Iglesia quien conduce a las personas a la salvación, el feminismo como un movimiento malo, obviamente no quiere la salvación de las personas, quiere la donación. Además, yo siempre digo que los ideales feministas, que son ideales comunistas, son ideales marxistas, son ideales iluministas, son ideales donde la libertad es, como por definición de Simone de Beauvoir, algo que no tenga límite, ni definición, ni autoridad. Entonces, eso que estos movimientos buscan. Y de repente, se llega una institución, de repente no, ahí ya estaba, pero se llega una institución diciendo, no, la libertad es solamente las cosas que te conducen al bien. Si te conduce al mal, no es bien. Entonces, el sentido al revés tiene la Iglesia. Tiene una forma, tiene una unidad, tiene una jerarquía, una obediencia, una orden, que son virtudes que todos los movimientos de izquierda rechazan. Además, yo siempre digo que toda feminista tiene, la verdad, envidia de la Iglesia Católica. Mejor, toda feminista tiene envidia de María Santísima. Imagina a una mujer que con su silencio, solo con su silencio, sin escándalo, sin chisme, sin dramas, sin gritos, es la mujer más amada del mundo. Entonces, obviamente, incluso, yo no tengo ningún problema de decir que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la verdad. Hay gente que no. Entonces, hasta el mal reconoce lo que es verdadero. Entonces, yo nunca vi feministas protestando en cualquier otro lugar, cualquier otra religión, cualquier otro templo, sino la Iglesia Católica. Porque hasta el mal reconoce lo que es el bien, hasta el mal reconoce lo que es verdadero. Entonces, la verdad, las feministas deberían estar muy gratas a la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica quien ha regalado a las mujeres su dignidad humana. Es la Iglesia Católica quien regaló a la mujer el estatus de Madre de Dios. Es la Iglesia Católica quien inventó el método científico. Es la Iglesia Católica quien inventó el método pedagógico, la escuela, la universidad, las instituciones de caridad. Entonces, hoy la civilización occidental es lo que es por la Iglesia Católica. Entonces, hay mucho que se agradecer. Cuando tu hermano te saca de casa, ¿buscaste a Dios? ¿Quién? Tú. No, yo estaba enojadísima con Dios. A mí en mi cabeza,
no podría creer. Mi pregunta era, Dios, ¿por qué yo y por qué tú me permites sufrir? Yo soy la menor, soy mujer. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué a los 16 tengo que pasar por la prostitución? ¿Por qué este monte de hombres está me abusando sexualmente? Entonces yo no comprendía por qué Dios me permitía pasar por eso. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿La respuesta de Dios? Sí. Tú le estás preguntando. En este momento no hubo respuesta, por eso me volví feminista. Yo no tuve respuesta. Entonces, las cosas no son como un cuento de hadas, entonces no hubo respuesta. La respuesta lo tengo hoy, a los casi 30 años. Yo tuve que pasar por esto. La voluntad de Dios no era que yo sufriera. La voluntad de Dios era que yo tuviera que pasar por todas estas experiencias para después ser un camino que mismo una semillita que pueda llevar a alguien a su conversión. Pero obviamente yo tuve un camino muy difícil para eso. Pero yo soy una fiel creyente y obediente a la voluntad de Dios. Y hay un libro de Santo Afonso María de Ligorio que se llama La conformidad con la voluntad de Dios. El título no es estar de acuerdo con la voluntad de Dios, estar obediente a la voluntad de Dios, no, es conformidad, es conformar, es eso y ya. Entonces yo aprendí a me conformar con la voluntad de Dios. Y incluso en este libro hay una frase que ahora no me acuerdo de qué beato era, pero es en las primeras páginas del libro, que dice: prefiero ser un vil insecto por mi voluntad. No, estoy diciendo al revés. A ver, prefiero ser un vil insecto por la voluntad de Dios que ser un arcángel por mi voluntad. Entonces, yo creo que con mi trabajo a lo largo de estos 7 años, yo pude plantar algunas semillitas en el corazón de algunas personas, trabajar salvando la vida de algunos bebés, y yo no cambiaría nada del sufrimiento que yo pasé para no tener eso ahora. Entonces, es también tener en cuenta que esta vida es una vida terrena y pasajera, y que el objetivo, el fin último de esta vida no es la felicidad. La felicidad es un regalo que Dios nos da y que tenemos que aprovecharla, gozar de la felicidad. Pero esta vida es una vida dura. La vida de quien practica el cristianismo, la vida del católico es una vida sufrida. El sufrimiento y el sacrificio es parte de ser católico. Yo siempre digo, ¿no quieres sufrir? Cambia de religión. ¿Cuál fue el destino de todos los apóstoles? Murieron. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Gozar de toda la felicidad del mundo? No, para eso hay la vida eterna. Esta vida que duele es hecha de sangre, sudor y lágrimas. En mi caso, que soy conferencista, sangre, sudor y sueño, pues no duermo. Entonces, no es fácil, pero ni todo dolor, ni todo sacrificio es malo. El mayor sacrificio del mundo, el mayor dolor del mundo fue justo el que nos redimió de nuestros pecados. Entonces las personas tienen una idea de que el dolor es malo, pero muchas veces el dolor nos enseña, nos conduce a una felicidad, a una virtud. Las personas tienen que aprender a sufrir, no a dejar de sufrir, pero a sufrir bien, a sufrir mejor. Hay un libro llamado La imitación de Cristo de San Tomás de Kempis, donde hay una parte que él nos enseña que todos nosotros tenemos una cruz para cargar. Hasta Dios, que se ha hecho carne y hueso, cargó una cruz. Imagina, nosotros meros pecadores, miserables. Entonces, hay 2 maneras de cargar una cruz: murmurando, reclamando, con pereza, maldiciendo todo porque tengo que cargar esa cruz y no la quiero. Entonces este proceso de murmuración solo va a ser
con que nos tardemos a llegar hasta el final, que es nuestra redención. O podemos simplemente poner, eso ya es la filosofía winteriana mezclada con San Tomás de Kempis, poner la nariz arriba, unos cachetes en la cara, en el pecho y listo, vamos. Carga la cruz con dignidad, con autorrespeto, duele, deja que duela y vamos a llegar más rápido en nuestro destino, que es la salvación. Hoy, ¿qué sientes por quienes te maltrataron tan duro en el pasado? ¿Odio? ¿Amor? ¿Perdón? ¿Qué sientes? Yo no creo que sienta nada. O sea, yo no puedo ser hipócrita y venir aquí y hacer un programa bonito y decir, sí, perdono a mi hermano, lo quiero mejor. No, yo lo quiero distante de mí. Yo no lo quiero ver. Aún no lo quiero. ¿Cómo puedo decir eso? Tengo un nivel que no lo quiero perdonar, pero arriba de este nivel pido a Dios para que un día yo lo quiera perdonar. Pues yo sé que el perdón es algo esencial. Mismo que ahora yo no tenga esta capacidad, rezo todos los días para que Dios me regale las ganas de perdonar. Entonces eso incluso es pedir por mi propia alma, por mi propia conducción a una virtud. Entonces es muy bonito, como un cuento de hadas, decir, sí, perdono a todos. Pero la vida no es así. Entonces imagina la cantidad de gente que nos está asistiendo ahora que tiene odio, que tiene enojo, que tiene frustraciones con alguien. Entonces yo no los puedo decir, perdona ahora, pero yo los puedo decir, pida a Dios que Dios te dé las ganas de un día perdonar. Estabas comentando que la vida de un católico no es fácil y que Dios no reacciona y como nosotros queremos, en el momento que queremos y de la forma en como queremos. Sí, Dios no es un mesero que podemos decir, oye, tráigame una Coca-Cola, una Pepsi, ahora. Dios, ahora quiero un novio, guapo, rico, educado. Dios, mañana quiero un empleo, estoy desempleada, tengo dívidas a pagar. Entonces, no es así que Dios funciona. Y eso es bueno que sea así, pues muchas veces es a través de esta conducción de Dios que formamos nuestro carácter, nuestra personalidad. La salvación no es algo fácil. Entonces imagina que esta vida sirve para que lleguemos al cielo. Para eso tenemos como una escalera. Y hay los degrales también, esta escalera. Imagínate Dios nos agarrara y ya nos metiera de una al cielo. ¿Para qué vivir? Entonces la vida tiene un propósito. El propósito es que nosotros construyamos nuestra salvación, no Dios. Obvio, Dios nos puede salvar y puede nos agarrar y poner allá, pero te ora y te labora. Entonces es rezar, pero también tenemos que accionar, tenemos que merecer la vida eterna, tenemos que la merecer. ¿Eres feliz? Sí, sin duda. ¿Cuál es la fuente de esa felicidad hoy? Que ya no eres feminista, que eres católica, ¿cuál es la fuente? Porque me contestaste inmediatamente. Sí. A ver, antes de que me respondas, ¿eras feliz cuando eras feminista? No, hoy, ni un poco. No. Incluso es algo muy, muy impresionante que yo nunca percibí, pero comentarios que recibo diariamente. Hace 7 años ya que salí del feminismo y la gente sigue me diciendo eso, que mi semblante, mi cara, mis expresiones mientras yo era feminista y hoy son muy diferentes. Yo estoy mayor, o sea, se pasó 7 años, estoy vieja ya. Uy. Y la gente dice, estás más guapa, y yo no, estoy más vieja y más gorda. Pero la gente sigue diciendo que estoy más guapa, pues mi cara ahora es cara de alguien que es feliz. Y antes yo no veo la diferencia, pero la gente ve.
Entonces antes no era feliz. Lo que me hace feliz hoy es la mera posibilidad de un día poder contemplar la faz de Dios. Es una posibilidad, pues mi salvación no está garantizada. Entonces, por lo menos Dios me regala la oportunidad de cada día luchar por eso. Y esto sí es maravilloso. Entonces, imagina que yo siempre digo que ahí en esta vida es la oportunidad que tenemos de construir una casita en el cielo. Yo digo que Dios, como un buen padre, a todos regala una propiedad privada en el cielo, un terreno así. Pero la casa, quien tenemos que construir somos nosotros. Entonces aquí, en la tierra, es la oportunidad que tenemos de ir construyendo, poniendo ladrillo por ladrillo en nuestra casita en el cielo. Entonces la pregunta que hago es, tú que me estás dando ahora, ¿cómo está tu casita en el cielo? ¿Hace cuánto que no pones un ladrillo? Una puerta, una ventana, un jardín. Entonces es aquí que tenemos que trabajar para ir construyendo allá. Entonces hay mucha gente que ahí está, tirada a los mosquitos. Entonces aquí por lo menos tengo la oportunidad de trabajar un poquito para ir construyendo allá. ¿Se me llegó? No sé, pero tengo esta oportunidad. Me llamó la atención la velocidad con que respondiste que eres feliz. Sí, sin duda. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les pedirías a las niñas feministas para que encuentren esa felicidad que tú ya encontraste? Es primero tener la conciencia de lo que te hace triste. Lo que pasó en su vida, lo que pasa en su vida que te hace triste. Incluso puede materializar esas respuestas. Saca una hoja de papel, una pluma, lo que me hace triste, lo que me deja triste, lo que me hace mal. Te vas a poder mirar y ahí te vas a poder comprender cómo salir de esa situación. Y ahí te puedes incluso saber, el feminismo resuelve este problema que tengo. El feminismo me da la respuesta para salir de esta situación. El feminismo acaba con esta situación. No, entonces el feminismo no te sirve para nada. Y ahí es... Tú le sirves al feminismo. Exacto, exactamente. Entonces es llegado la hora entonces de buscar soluciones reales para tus problemas reales. La ideología no resuelve problemas. La ideología es precisamente un conjunto de posibilidades que orbita en el campo de las ideas. Por eso es ideología y es incapaz de ser probada a través del método científico. Eso es lo que distingue una ideología de una teoría. La teoría sí puede ser probada. Oye, pero muchas veces las feministas van no por las ideas, porque si pensamos con rigor, al final del día vamos a llegar a la verdad. Pero hay feministas que no piensan con rigor, sienten y actúan. Sí, yo era una de esas. Entonces, por eso es imprescindible trabajar los sentimientos. ¿Qué sientes? ¿Por qué sientes? ¿Cómo se desarrolló eso? ¿El feminismo resuelve este problema o no? ¿Quién lo puede resolver? Y levanta y resuelva tus problemas. Arregla tu cama. Tampoco podemos ser coitaditas que vamos a esperar que una ideología o que alguien venga a resolver nuestros problemas. Entonces, muchas veces este rol de víctima que hacemos, mismo cuando somos víctimas, yo fui víctima de violencia, de violación, de todo. Entonces, hasta cuando yo iba a ponerme depresiva y no salir del lugar. A veces es duro. Y eso escuché de mi propio psiquiatra, que es un católico con 7 hijos. Oye, ya hace 12 años que eso se pasó contigo. ¿Hasta cuándo tú vas a estar acostada en tu cama llorando por eso? Tú estás esperando que Dios baje y que te muevas. Tú estás esperando que personas vengan y que resuelvan tus problemas. Esta es la vida real. Eso no va a acontecer. Nadie te va a dar la mano y decir, venga, te ayudo. Puede ser que sí, pero puede ser que no. ¿Una feminista te tendrá la mano para salir de ahí? No. Mientras yo estaba muriendo de una hemorragia hecha por un aborto, llamé a 8 amigas feministas para ayudarme, nadie ha venido. Entonces muchas veces tenemos como individuos
entender que somos los principales interesados en nuestro bienestar. Como principales interesados, basta de hacer rol de víctima y tenemos que empezar a reaccionar. Puede ser que va a venir 100 personas a ayudarte, puede ser que ninguna va a venir. Entonces, tú debes ser el principal responsable, conductor de tu camino a la felicidad. Una feminista, ¿a quién tendría que buscar para ¿Cómo? salir? Una feminista, ¿a quién tendría que buscar una vez que toma conciencia, ok, a dónde va, qué hace, cómo actúa, qué ya no haría? No sé si entendí la pregunta. ¿Qué tendría que hacer o dejar de hacer una feminista para salir de ahí? La primera cosa es querer salir. Entonces, uno de los motivos por lo cual yo no salía, yo ya había comprendido que no era bueno, pero yo no tenía más nadie y no quería sentirme sola. Primero, tenía miedo del rechazo de los grupos. Segundo, yo no tenía ninguna perspectiva de vida. Era activista feminista, lo hacía muy bien y pensaba, si me salgo de esto, ¿qué voy a hacer de mi vida? No tengo nada más para hacer. Pero hay tantas posibilidades de servir, de ir a hacer caridad, va a ser misionera en la África con alguna cosa, va a estudiar, hacer un curso gratuito, formarse, aprender un nuevo idioma. La vida es para ser vivida. Entonces, hay que reaccionar. Si quieres ser empoderada de verdad, levanta de tu cama, arregla tus problemas y vence la vida. No se puede estar murmurando y llorando para siempre esperando que alguien te va a resolver sus problemas. Esto es ser empoderada, es cuidar de tu vida, arreglar tu cama, y resolver tus problemas. Muy bien. Padre. Después de haber escuchado todo esto, yo solo quisiera terminar recordándoles que dice San Agustín, el mismo que dijimos al inicio sobre su conversión: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y ese descansar en ti no es solamente la eternidad, ahí será no solamente el eterno descanso y la eterna felicidad, plenitud. Ya desde esta vida podemos descansar en Dios. ¿Quién lo encuentra? ¡Qué paz, qué alivio! Otra vez estoy en la barca. Nos hiciste, Señor, para ti. No nos hiciste para feminismos, para machismos, para comunismos estúpidos que han fracasado durante toda la historia y lo único que han dejado es muerte, pobreza, escasez, pleitos y divisiones. No nos hiciste para el materialismo salvaje, aprovecharnos del hombre, de la mujer, explotación de las personas, en centros nocturnos, en ideologías, en centros de aborto, que lo único que te hacen es destrozarte. Nos hiciste, Señor, para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. ¿Cuánto vamos a tardar en comprender que toda ideología desbarata a las personas? No solamente el feminismo, que nadie piense que esto fue una batalla contra el feminismo. Hay 10 ideologías, la ideología de género. Un día vamos a hablar de cómo destroza a las personas. Pero claro, te hacen creer, libérate, ahí está. Yo les recomendaría: busquen a Dios, busquen la verdad. Primero la verdad te llevará a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Busca la verdad, que fue lo que hizo San Agustín. Se tardó un tiempecito, no fue un San Pablazo, pero la encontró y descansó en Dios. Y entonces podía ver hacia atrás y ver, pero cuánto tiempo perdido. En aquel tiempo no era feminismo, machismo, comunismo, relativismo, materialismo salvaje, no, eran otro tipo de cosas, eran filosofías raras, sectas, en fin. Pues eso yo les recomiendo: busca la verdad, encontrarás a Dios y ahí está tu descanso y tu paz. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. Y no sé qué más. Muy bien. Pues hasta aquí este programa. Les agradecemos mucho.
Suscríbanse al canal y compartan esto que estoy seguro que a muchos les va a interesar. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.